El Pentateuco, lección 1. Foro de discusión. Introducción al Pentateuco. ¿Por qué es importante que los evangélicos se familiaricen con los enfoques críticos del Pentateuco? Es importante que los evangélicos estemos familiarizados con los enfoques críticos de las Escrituras, porque, particularmente el Pentateuco, porque se ha escrito mucho sobre el Pentateuco, y para cualquier predicación evangélica y enseñanza de esta parte de la Biblia, va a querer leer los comentarios, va a querer leer literatura secundaria al respecto, y si no está familiarizado con los enfoques críticos, no va a tener mucho sentido. Es como aprender un idioma. Si usted quiere ir a España, usted ama España, quiere viajar allí, pero no sabe nada de español. Va a ser difícil cuando vaya, pues no sabe absolutamente nada de español. Bueno, es un poco como un evangélico que está tratando de estudiar el Pentateuco. A medida que se familiarice con el lenguaje de los estudiosos críticos, tendrá más sentido para usted, y obtendrá una apreciación más profunda del Pentateuco. No siempre estará de acuerdo con lo que está leyendo, pero aprenderá de una variedad más amplia de gente. Y creo que es importante para nosotros los evangélicos que leamos a personas con las que no siempre estamos de acuerdo, porque tenemos cosas que aprender de ellos. Bueno, es importante que los evangélicos nos familiaricemos con los enfoques críticos del Pentateuco, porque al leer los comentarios, al leer la literatura, estaremos expuestos a él. Debemos comprender el trasfondo de algunas de las cosas que se dicen para conocer las presuposiciones y la metodología. Algunas veces, algunos intérpretes o pastores bíblicos no se dan cuenta de que están comprando un enfoque crítico que podría terminar socavando la fe en su audiencia, o su propia fe, si no entienden el trasfondo de lo que hay detrás. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio es un buen ejemplo porque se nos dice 6 veces que Moisés pronunció este discurso en particular. Y luego, después de que terminamos uno de los discursos, nos dice que Moisés entonces entregó este discurso, o esta Torá, esta instrucción, a los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes tomaron ese discurso escrito, y se nos dice varias veces en el libro que lo guardaron en el Arca de la Alianza, o lo colocaron junto al Arca de la Alianza. Y luego Moisés les instruyó que cada 7 años los israelitas vendrían y deberían sacarlo y luego leerlo a la nación. Entonces, lo que el propio libro nos dice, parte del proceso de preservación del texto, que Moisés tuvo una serie de discursos que escribió, entregó oralmente, y luego transmitió estos textos a los sacerdotes que los preservaron. Por lo tanto, parece que lo que ahora llamamos el libro de Deuteronomio, originalmente fue compuesto de varias piezas literarias diferentes, que Moisés transmitió a los sacerdotes, y luego en un punto, tal vez por estos sacerdotes, o no sabemos quién lo hizo. Juntaron estos discursos que Moisés había escrito y les transmitió. Los juntaron, y nos dieron el libro de Deuteronomio. Al principio del libro capítulo 1 versículos 1 a 5, tenemos una narrativa, esta es la ley, que Moisés comenzó a enseñar a los israelitas al otro lado del Jordán. Al final del libro, tenemos una narrativa de tercera persona sobre la muerte de Moisés. Así que nos da un tipo de cierre al libro. Y porque nos dice que Moisés escribió esta ley al otro lado del Jordán, y por supuesto, Moisés no llegó a este lado del Jordán, suena como que es de otra mano. Esa narración de tercera persona se convierte entonces en el puente a través del libro que une un discurso al otro. Así que podemos ver, si se quiere, el proceso de composición, que alguien en algún momento, no estamos muy seguros de quién o cuándo, tomó estos materiales que Moisés le dio a los sacerdotes y luego nos dio nuestro libro. Hay varios enfoques críticos del Pentateuco que socavan la fe cristiana. Creo que la cuestión clave es la autoría del Pentateuco. Tradicionalmente con los siglos, hemos entendido que Moisés fue el autor del Pentateuco. Algunas secciones, como el anuncio de su muerte, que él no escribió, pero entendemos que Moisés fue responsable del Pentateuco, alrededor del siglo XV a.C.
Bueno, los críticos estudiosos han planteado preguntas acerca de eso, y de hecho, minado la autoría mosaica, realmente fechando varias secciones del Pentateuco, desde el siglo X hasta el V, VI siglo. Entonces, lo que eso significa es que los que cambian las fechas y socavan la autoría mosaica, la sitúan, como mínimo, 400 años después, pero hasta 900 años después de los acontecimientos mismos. Entonces tenemos un periodo de tiempo enorme en el que hay una brecha entre los eventos mismos y cuándo fueron escritos. Y también tenemos estos autores hipotéticos, que en realidad no tienen nombres reales, tienen nombres basados en nombres de Dios que se usan. Por lo tanto, creo que esto socava la autoridad del texto bíblico. Creo que también plantea interrogantes sobre todo el proceso de transmisión del texto bíblico. Otra área donde la erudición crítica cuestiona el texto bíblico es en el material del Cercano Oriente, en los primeros capítulos de Génesis. Hay material adicional fuera del relato bíblico, como historias del diluvio y textos como Gilgamesh Epic, entre otros. Algunos eruditos argumentan que esto hace que el Antiguo Testamento sea menos confiable, ya que toma prestado del mundo antiguo. Creo que como evangélicos, no debemos tener miedo de estos materiales. Son maravillosamente ricos, y tienen paralelismos con el material bíblico. Un ejemplo sería el diluvio, porque parece subrayar que hubo un diluvio, y que las otras culturas están dando testimonio de ello. Aun al ver paralelismos en el antiguo Cercano Oriente con el Pentateuco, nos recuerda que Dios se comunica en la cultura de su tiempo, no usando nuestra cultura, sino la cultura del día. Creo que usar el material del Cercano Oriente, de manera que mira cómo los temas bíblicos y lo que Dios está comunicando, cómo se están usando, a veces está en contraste. Un ejemplo sería la historia del diluvio. Dios dice que lo trae por causa del pecado y la maldad humana, pero en los textos mesopotámicos del Cercano Oriente es por la sobrepoblación. Sí podemos aprender de ello. No creo que debamos temerle, pero también necesitamos regresar a la confiabilidad de la palabra de Dios y su autoridad, y permanecer dentro de la tradición de la autoría mosaica y la larga historia de la Iglesia en esto. También afirmar las palabras de Jesús, cuando dice la ley de Moisés, manteniéndose dentro de esa historia de la tradición cristiana. ¿Tienen algún valor los métodos críticos para interpretar el Pentateuco? Las herramientas críticas usualmente intentan abrir la dimensión histórica de la Biblia y ellas son usadas en modos para descubrir la dimensión histórica de las Escrituras. Dimensión que es importante para nosotros los evangélicos y no solo para los pensadores críticos. Realmente se trata de saber la diferencia entre un buen y un mal uso de estas herramientas. No son las herramientas el problema, sino las suposiciones teológicas y las cosmovisiones conectadas al uso de las herramientas. Diría que es importante saber por qué estos enfoques están disponibles para que podamos conocer la diferencia entre un buen y un mal uso de un método histórico y una herramienta histórica. Encuentro útil el estudio de la erudición crítica, aunque no estoy de acuerdo con muchas de las conclusiones, ya que resuelve los problemas por mí. Si estoy leyendo una fuente crítica y está argumentando que estos dos pasajes se contradicen de alguna manera, bueno, eso es un desafío para mí. Debido a mis presuposiciones con respecto a las Escrituras, no creo que se contradigan. Puede que haya tensión, pero necesito explicar qué está pasando con esos pasajes. Y por eso, lo encuentro útil. Surgen temas que podría haber pasado por alto si hubiera usado el típico enfoque evangélico, conservador, confiemos en la Biblia para todo. Los estudios críticos suponen que las religiones antiguas eran menos evolucionadas. ¿Cómo deberían evaluar los evangélicos esta mentalidad?
Al considerar el enfoque crítico del Pentateuco, a menudo usan como conclusión que la religión comenzó con formas más bajas, menores, y luego maduró o evolucionó en lo que podríamos leer como un entendimiento más avanzado con los sacerdotes y diferentes purificaciones, sacrificios, un templo, etc., todos esos objetos. La forma en que debemos abordar eso como evangélicos es entender que su razonamiento fundamental es que no hay Dios. Por lo tanto, Él, así dice el Señor, no existe. No hay un Dios diciendo desde el Sinaí: esta es la manera en que yo quiero que hagan religión, ya que están en una relación de pacto conmigo. Dios dispuso todo eso por ellos. Ahora, todos necesitamos entender que hay algún tipo de desarrollo del sacrificio y diferentes formas de hacer ceremonia religiosa que se han desarrollado a través de los años. No entendemos completamente dónde se originó todo. Podría haber sido en Génesis capítulo 3, cuando Dios tomó las hojas de higuera, ropas que habían estado usando, y les dio pieles de animales. El primer sacrificio. Comenzar por ahí, Caín y Abel estaban ofreciendo ofrendas al Señor. Vemos que Noé, cuando se fue del arca, ofreció una ofrenda quemada. ¿De dónde viene todo eso? Realmente no lo sabemos. Pero Dios estaba instituyendo algo en el camino y la gente le respondía en adoración. Pero cuando llegan al monte Sinaí, Dios se los da todo. Y es a la luz de las demás prácticas religiosas. Muchas naciones practicaban la religión, pero Dios pone las cosas claras. Así es como me adoras. La opinión de que las creencias religiosas antiguas reflejan un enfoque evolutivo más bajo es básicamente etnocéntrico. Es decir, proviene de una era de racismo y etnocentrismo que se encuentra en muchas otras formas. De hecho, si lee de aquellos de quienes provienen esas ideas, es muy degradante para otros pueblos. ¿Sabes? Hay una mentalidad crítica que argumenta que todas las formas antiguas de religión eran una forma inferior de religión que evoluciona hacia una forma superior. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Eso simplemente socava el testimonio bíblico y también absorbe de ese modelo evolutivo general de desarrollo. O hegeliano, incluso. Una síntesis que surge de una tesis y una contratesis. Y pues eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que Dios ha entrado en el tiempo y el espacio, y ha venido y tomado a un pueblo, los bendijo, para ser misioneros para el resto del mundo. Y si nos dejamos llevar y caemos en la mentalidad crítica, si vemos que la comprensión religiosa de Israel de Yahvé se desarrolló a lo largo de los siglos, y que lo que tenemos en el Pentateuco es simplemente la autorreflexión, exílica o postexílica. Lo que sucede es que Yahvé termina convirtiéndose en una ontología textual, algo sobre el papel. Entonces, es muy peligroso absorber esa visión. Necesitamos tomar el texto y entenderlo por lo que dice. Una gran analogía es, si se estudian estrellas, se utiliza el equipo adecuado, un telescopio. Si quieres estudiar microorganismos, usas un microscopio. Cuando estudiamos las Escrituras, tienes que estudiar algo de acuerdo con la integridad de su naturaleza. Así que venimos, siendo gente de fe, y estudiamos las Escrituras en fe. Y vemos que lo que Dios nos dice aquí es que ha entrado en el tiempo y la historia. Se reveló a sí mismo como Yahvé desde el principio en el texto bíblico. Los evangélicos debemos evaluar la idea de que las creencias religiosas antiguas son formas más bajas de religión, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento en mente. Cuando la Iglesia cristiana decidió dar su testimonio a Jesús, su primer testigo fue el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la forma en que esto impacta nuestra comprensión del canon es a través del Antiguo Testamento. Israel es un antiguo grupo religioso de personas, y si consideramos eso como una forma inferior de religión, tenemos una dificultad real en entender cómo se relaciona con el cristianismo. ¿Fue el Antiguo Testamento una forma inferior de religión que se redujo al llegar el Nuevo?
nos dice más de las visiones modernas de la historia que la presentación de la Biblia. La Biblia habla de la perspectiva de Dios como el que habla eternamente pasado, presente y futuro. Así que la opinión de que el Antiguo Testamento es una forma inferior de creencia religiosa o que la fe de Israel representa una menor forma de creencia religiosa sería algo que las Escrituras, en su propio testimonio, no admiten, sino que proviene de los supuestos fuera del texto que tienen que ver con las modernas formas de entender nuestro presente en relación con el pasado. Cuando nos acercamos a la religión del Antiguo Testamento, es muy común en estos días argumentar que la religión del Antiguo Testamento es simplemente una más de las religiones del mundo antiguo, todas las cuales son de un nivel inferior, no muy desarrollado. De hecho, las religiones de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma estaban muy desarrolladas. Estos conceptos no eran de aquellos primitivistas que no podían pensar mejor. Son los conceptos de personas que han elegido intencionalmente estas formas de pensar, y la Biblia se opone a esto, no porque sea necesariamente más desarrollada, sino porque es el resultado de la religión revelada y no de la religión basada en la especulación, de modo que nunca debemos decir que esas religiones no fueron muy desarrolladas. De hecho, estaban altamente desarrolladas. ¿Cómo explica la variación en los nombres de Dios en el Pentateuco? Lectores del Antiguo Testamento han pensado en diferentes explicaciones de por qué se hace referencia a Dios con diferentes nombres. Se le conoce como Yahvé, se le conoce como Elohim, que significa Dios, y se le conoce como El, otra palabra para Dios. Los estudiosos críticos históricos, en los últimos cientos de años, se han enfocado especialmente en estos diferentes nombres como una forma de separar lo que ellos especulan son diferentes fuentes, diferentes documentos fuente que han sido llevados al Pentateuco. Creo que eso es una explicación poco natural. Tiene perfecto sentido que Dios sea referido por diferentes nombres a medida que avanza la narrativa, así como nos referimos a Dios por diferentes nombres en nuestros días. Nos referimos a Él como Señor y Padre y Dios, Jesús, Yahvé, Jehová. ¿Pero por qué? ¿Por qué en un pasaje dado se le llamará un nombre y en otro pasaje otro? Bueno, hay una larga tradición de que hay realmente un tipo de acento diferente al nombre Yahvé que al nombre Elohim o El dentro de la narrativa. El nombre Yahvé es el conocido nombre del pacto de Dios, el que cumple sus promesas a su pueblo. Es el nombre íntimo de Dios en contexto, especialmente donde Él es el Dios del pacto de Israel, mientras que Elohim, Dios, es un nombre más cósmico, un nombre más trascendente. Representa a Dios en su dominio majestuoso sobre todas las naciones y los pueblos. Y creo que esa diferencia, esa explicación, puede ser útil y parece aplicarse en algunos lugares. Pero también creo que es útil recordar que estos diferentes nombres de Dios son diferentes tipos de palabras, que no son solo nombres equivalentes para Dios, sino que uno de ellos es un nombre personal. Yahvé es un nombre como mi primer nombre es Tom. El primer nombre de Dios, su nombre personal es Yahvé. El nombre Elohim no es técnicamente un nombre sino un título. Significa Dios. Se refiere a su divinidad. Y también el nombre El. En el uso del Antiguo Testamento, habría momentos en que sería apropiado usar uno en lugar de otro. Por ejemplo, si quiero decir tu Dios, no usaría la palabra Yahvé. Con un descriptor tú. No decimos tu Yahvé.
decimos tu Dios. En hebreo, les gusta usar el nombre divino, él, con un adjetivo. Así que si dices, un Dios misericordioso y compasivo, usarías él, en lugar de Elohim o Yahvé. Por lo tanto, hay reglas gramaticales que rigen el uso de los nombres. En el Pentateuco, a Dios se le llama con una variedad de nombres diferentes. Yahvé, el nombre personal de Dios. Dios en hebreo, Elohim. Adonai, que a menudo se traduce como el Señor. A veces es un poco confuso cuando encontramos estos nombres para Dios en el Pentateuco. Pero lo que me gusta pensar es, cuando hablo de mi esposa, y muchas veces la llamo Shannon, o a veces Shan, o tengo, en realidad, una variedad de otros nombres. Si hablo con mis hijos, digo tu madre. Pero mucho depende del contexto. Y para mi esposa Shannon, ella es la persona más importante para mí. La persona más cercana a mí. Tengo muchos nombres para ella. Y asimismo en el Pentateuco, vemos una variedad de nombres diferentes con los que Israel llama a su Dios. Y creo que aprendemos sobre la profundidad de su relación, o la intimidad de su relación, debido a esta amplia variedad de nombres. Y así, sí, podemos hablar en los diferentes contextos. Puede ser un poco confuso, pero creo que una de las principales razones es que tenían una relación especial entre Dios y Yahvé. Una cosa que ha interesado a los estudiosos del Antiguo Testamento por muchos años es la variación de los nombres de Dios en el Pentateuco. De hecho, una de las primeras teorías críticas se basó en la idea de que un documento usaba un nombre y otro documento usaba otro, y que ahora se han cortado y pegado juntos. No creo que nadie realmente crea eso hoy en día, aunque todavía hay quienes dirían que reflejan diferentes comunidades o cosas así. Pero lo que realmente está sucediendo, creo, es un término más general para Dios, que es la palabra hebrea, Elohim. Es casi como nuestra palabra en inglés, deidad. Yahvé, por otro lado, que usualmente se traduce como Señor en nuestras versiones en inglés, ese es el nombre personal de Dios. Y es muy interesante ver cómo esos dos nombres juegan uno contra el otro, ya que si quieres hablar de Dios simplemente como el divino, el que está detrás de todo, probablemente vas a encontrar a Elohim. Si quieres hablar de Dios que ha venido personalmente, como el Dios del pacto, el gran creador, lo vas a llamar Yahvé. Y es muy interesante ver esos cambios. En Génesis 22, la historia del sacrificio de Isaac es Elohim todo el tiempo hasta que Abraham sostiene el cuchillo sobre su hijo, y luego es el ángel de Yahvé quien le habla, y es Yahvé a través del resto de la historia. No creo que son documentos antiguos diferentes. Eso es un cambio en cómo expresamos quién es Dios y qué hace. Hay varios nombres para Dios en el Pentateuco, y es una manera rica y maravillosa de ver el carácter de Dios. A veces un nombre es dado a Dios por alguien, y se relaciona con algo que tiene que ver con sus características. Tenemos, por ejemplo, nombres de Dios como El Roy, el Dios que ve. Y así, esto está usando el término Él, que es un término para Dios, y entonces está dando alguna otra característica acerca de Dios, que Él es un Dios que ve, o podríamos tener el Shaddai, que es Dios Todopoderoso. Así pues, hay algunas variaciones usadas, pero realmente, los dos nombres más importantes para Dios serían Elohim, que se utiliza en Génesis capítulo 1, y luego Yahvé, que es el nombre personal de Dios, o lo que llamamos el tetragrammatón, usado en el capítulo 2. En Génesis capítulo 1, usted tiene el nombre Elohim, que es un nombre común para Dios en el mundo antiguo. También es plural. Tiene un final plural. Y eso no significa que tengamos una multiplicidad de dioses, porque todos los verbos en Génesis capítulo 1 son singulares. Y cuando él dijo, es singular, así, algunos estudiosos han sugerido que el final plural es una manera honorífica de referirse a Dios. Pero el término Elohim, Génesis capítulo 1,
comienza con la creación del mundo, por lo que es este tipo de visión cósmica en el capítulo 1, y así tiene este término común para Dios. Lo interesante es que en Génesis capítulo 2 versículo 4 se dice que el Señor Dios es el Dios creador. ¿Por qué es importante? Porque el término Yahvé se usa en Génesis 2 y en el capítulo 3. Y este nombre de Dios es lo que llamamos el tetragramatón, y se capta cuando Dios viene a Moisés, y Moisés dice, ¿quién voy a decir que ha venido a mí? Y él dice, yo soy. Ahora, yo soy, es una forma del mismo verbo ser, y es yo seré o yo soy. Y luego se capta en Éxodo capítulos 32 a 34. Esto es lo que quiero subrayar con el nombre divino. En Éxodo capítulo 32 a 34 es donde Dios revela su nombre. Y el contexto de esto es que aquí tienes a los israelitas. Moisés está en la montaña, recibiendo la ley de Dios, y los israelitas construyen un ídolo. Y Dios quiere destruirlos porque acaban de quebrantar el pacto, y han desobedecido sus mandamientos. Moisés suplica en su nombre, y Dios le dice, Moisés, te voy a mostrar que toda mi bondad pase delante de ti. Proclama el nombre divino en Éxodo 34:6. Es el corazón de la teología del Antiguo Testamento, el Dios lento para la ira, abundante en misericordia. Y lo que significa es que este nombre Yahvé, y el carácter de su nombre, es que Él es clemente y compasivo. Creo que ese es el carácter de Dios que se ve en las páginas del Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 9 apela a esto, en muchos lugares. Así que, ahora piensa en el carácter de Dios en Éxodo 32-34. Moisés está escribiendo Génesis 2 y 3. Así que cuando Dios viene a Adán, y especialmente en Génesis 3, en la caída, es el Señor Dios quien viene, porque es el Dios que es clemente y compasivo, lento para la ira. Y tú conoces la historia de la caída, que comen del fruto, desobedecen el mandamiento, y sin embargo Dios en su gracia no los destruye. Así que, Génesis 3 se enfoca en el Señor Dios, creo, para subrayar su gracia y su misericordia. Notablemente la serpiente no usa a Yahvé Elohim, solo a Elohim. Puede ver el contraste en la narración, que tienen significado teológico. Más importante aún, es el nombre divino, Yahvé, Elohim. ¿Por qué tantos eruditos enseñan que hay puntos de vista teológicos contradictorios en el Pentateuco? Una de las razones de por qué la diversidad es preocupante al leer uno de los testamentos, Antiguo o Nuevo Testamento, es que no contextualizan esa diversidad en el marco teológico de referencia que la Biblia lo hace. Permítame indicarlo concretamente. Ellos no lo leen como la revelación o la divulgación de un Dios que habla en ambos testamentos. Realmente la diversidad tiene orígenes en la vida interior de la Trinidad. La Biblia está revelando el ser de Dios en toda su riqueza, por lo que ninguna voz será capaz de afirmar plenamente esa riqueza. Es por esto que tenemos todo tipo de diferentes puntos de vista teológicos y diversidad en el Antiguo Testamento. Es simplemente un testimonio de la riqueza de la realidad de las que hablan las Escrituras, que es el Dios Trino. Es debido a que no lo leen en ese contexto que terminan diciendo, bueno, lo que tenemos aquí es solo un montón de puntos de vista teológicos contradictorios. Lo que realmente tenemos es una colección de diferentes perspectivas sobre una realidad muy rica que llamamos el Dios Trino que habla en Cristo. Lo grandioso del Pentateuco es que no es una especie de visión homogeneizada de la teología o de Dios o de la verdad religiosa. Presenta las diversas verdades en una especie de forma no diluida. Siempre me ha gustado lo que G.K. Chesterton dijo una vez, que no hay colores pastel en la Biblia. Son todos colores puros y depende de cada generación mezclar los colores de la manera apropiada para esa generación. Y esto es lo que tienes en el Pentateuco. Usted tiene declaraciones contundentes
sobre la trascendencia absoluta de Dios y fuertes declaraciones acerca de su cercanía, su inmanencia. Y de una manera real, como Chesterton había dicho, es donde en cada cultura y en cada situación podemos relacionarnos con estas verdades de varias maneras. Pero al final, no son verdaderamente contradictorios. No es la idea de que, bueno, en un lugar tienes un Dios y en otros lugares dioses muchos. De ninguna manera. Él es el único Dios, el único Yahvé en todas partes, pero a veces se presenta en diferentes aspectos. Y a veces la gente se aferra a esas diferencias. Argumentarán, bueno, si todo fue inspirado por Dios, debería ser todo parejo, ¿no es así? No es la forma en que Dios lo hizo. Se relacionó con diferentes personas en diferentes épocas y lugares y se presentó a ellos cuando necesitaban escucharlo. Sabemos que hay gente que argumentará que hay puntos de vista teológicos contradictorios en el Pentateuco. Creo que tenemos que tener mucho cuidado aquí. Creo que muchos de los que abrazan este punto de vista han sido entrenados en el método crítico histórico para ver las fuentes. Pero nunca se nos ordena en las Escrituras hacer paleontología bíblica, para tratar de excavar para ver cuáles son las fuentes del texto. Estamos a la orden de leer el texto tal como está. Y entonces, creo que mucho desacuerdo entre aquellos con una alta visión de las Escrituras y los que tienen una baja visión, tiene que ver con presuposiciones. Entonces, alguien con una visión baja de la Escritura, que ha adoptado el modelo crítico histórico, vendrá y dirá, bueno, está Génesis 1 y Génesis 2. Es un segundo relato de la creación, mire las contradicciones. Bueno, yo digo, no tan rápido. Una característica típica de la narrativa hebrea es declarar algo en general y luego descomprimir algo importante. Por lo tanto, lo que tenemos en Génesis 1 es la creación establecida en términos generales. Y en el capítulo 2 tenemos la lente de acercamiento, por así decirlo, donde tenemos tiempo extra dedicado a la creación de Adán. Así que, cuando vemos que el capítulo 2 está simplemente explicando una parte particular del capítulo 1, no hay una contradicción allí. Lo que sí tenemos es un enfoque para resaltar la creación de la humanidad. Otro gran ejemplo de los que defienden diferentes perspectivas teológicas contradictorias en el Pentateuco, dirían, Deuteronomio 12 argumenta para la centralización de la adoración, pero tenemos gente que adora en cualquier altar en cualquier lugar. Bueno, el contexto es el rey. Deuteronomio 12. ¿Qué sigue repitiendo Moisés? Cuando entres a la tierra, cuando estés en la tierra. Moisés, que no va a entrar en la tierra con el pueblo, está preparando a la gente para cuando ingresen a la tierra prometida. Y cuando ingresen a la tierra, en algún momento van a centralizar la adoración. Eso no contradice las prácticas de los patriarcas. Antes de que Israel entre en la tierra y se convierta en una nación del pacto ante Yahvé. Hay una creencia de que hay puntos de vista teológicos contradictorios en el Pentateuco y las razones son interesantes. Probablemente, la razón principal de que exista esa percepción popular es que las expectativas modernas son utilizadas en la lectura del texto. Por lo tanto, traemos expectativas de precisión, tal vez que los escritores del Antiguo Testamento no se estaban reuniendo y, francamente, los historiadores modernos tampoco se reúnen. Es una historia teológica, no una historia científica. Aunque cuando se habla de historia es importante aceptar su veracidad básica. Pero cuando imponemos nuestra mentalidad científica moderna, racionalista, en cualquier literatura, vamos a ver contradicciones. Necesitamos leerla en sus propios términos, y esas contradicciones desaparecen muy rápidamente, sobre todo si la leemos con simpatía y no con la arrogancia de la gente moderna. Otra razón para las contradicciones es la cuestión inherentemente compleja. El asunto es Dios. Dios no es un simple organismo unicelular, debido a que Dios es inherentemente complejo. Esperaríamos que,
La Biblia reflejara una complejidad inherente a Dios. Hay una unidad del mensaje así como Dios es uno, pero también una variedad dentro de él, porque Dios es uno y muchos, es tres en uno. Y la Biblia, como un reflejo de quién es, también refleja esas cosas. ¿Por qué es tan importante creer en acontecimientos sobrenaturales para una comprensión adecuada de la Biblia? Creer en lo sobrenatural de la Biblia es extremadamente importante. Solo en Génesis tenemos los 6 días de la creación, el diluvio, el éxodo mismo, las 10 plagas antes del éxodo. Tenemos muchos años, 40 años en el desierto y zapatos que no se desgastaron y se proporcionó comida y agua. Todas hechas por medio de una actividad milagrosa dentro del Pentateuco. Si eliminas realmente lo milagroso de las Escrituras, lo que estás haciendo es borrar a Dios, y si no es eliminarlo, al menos minimizarlo a un Dios que está en alguna parte. Y entonces creo que si aceptamos lo milagroso, tenemos una mejor idea, un mejor concepto de quién es realmente Dios y lo que la Biblia nos tiene que decir, y esto sale a la luz en la vida providencial de muchos de los patriarcas en el Pentateuco mismo. Y así, una vez más, es importante que aceptemos lo milagroso si vamos a aceptar la Biblia como la palabra inspirada de Dios. La creencia en acontecimientos sobrenaturales es muy importante para una comprensión apropiada de la Biblia, porque la Biblia, realmente, es la historia de los actos de un Dios sobrenatural en la historia y sus promesas para el futuro, que anticipan su intervención sobrenatural en actividades y su participación en este mundo para el futuro. Esa es la historia, la esencia de la Biblia, y nos llama a confiar en esta presencia continua y sobrenatural de Dios, y realmente a entender la vida cotidiana del pueblo de Dios, y lo que significa ser humano, como inherentemente sobrenatural. Entonces, si no creemos en lo sobrenatural, la historia de la Biblia estará distante de nosotros. No podremos entrar en esa historia. Entrar en el mundo que la Biblia describe, que es el mundo real en el que todos vivimos. Por lo tanto, necesitamos creer en lo sobrenatural para que podamos recibir la enseñanza de las Escrituras. Y la historia de las Escrituras, como la historia en la que la historia de nuestra propia vida encuentra su significado y su propósito. Y para que podamos confiar genuinamente en las promesas del Evangelio, que anticipa la actividad sobrenatural de Dios en el futuro. Para que podamos vivir en fe. Para que podamos vivir en obediencia al Evangelio, como las Escrituras nos llaman. Es por eso que es importante para nosotros creer en lo sobrenatural. Parece que mientras nos acercamos a la Biblia para comprenderla correctamente, debemos conocer al Dios de la Biblia, un Dios omnipotente que tiene todo el poder. Él es un Dios que puede conocer y predecir el futuro. Y así, si vamos a las Escrituras, declarando que no vamos a aceptar ningún milagro ni nada sobrenatural, realmente llegaremos a una Escritura que sería menor que el Dios que la inspiró. Así que Dios tiene esos milagros en las Escrituras para demostrar que Él es Dios y que toda la humanidad finalmente será responsable ante Él. Cuando venimos a través de las Escrituras e incluso llegamos a los lugares del juicio, si no entendemos que Dios es el que creó todo y que puede hacer realidad su voluntad, cuando elige hacerlo en este mundo, realmente no podemos entender y apreciar las Escrituras de la forma en que necesitamos. Dios es un Dios de milagros, también es una escritura de milagros. Los eventos sobrenaturales están en todo el lugar de la Biblia porque la Biblia es un libro sobrenatural de un Dios sobrenatural. C.S. Lewis
el gran pensador británico, cristiano y erudito bíblico, junto con muchas otras áreas en las cuales era un hombre realmente inteligente, dijo que realmente no se puede leer la Biblia apenas como literatura, de la misma manera que se leerían otras obras literarias, porque él dijo: la Biblia es tan enteramente santa, es tan sagrada, está tan impregnada de la verdad de Dios. Y una gran parte de lo que Dios es, y una gran parte de lo que quiere que sepamos de Él, lo que puede hacer en nuestras vidas, lo que puede hacer por un país, por una cultura, por una familia, por un continente, es lo sobrenatural. Dios no está limitado por las cosas que nos limitan a nosotros. Somos naturales, somos humanos, fáciles de desalentar, somos fáciles de enfermar, fáciles de marginar. Dios tiene el poder y cuando quiere lo muestra en la Biblia, lo muestra repetidamente. Los eventos sobrenaturales son una de las cosas que nos permiten entender con quién estamos tratando. Estamos lidiando con el cielo, no solo con la tierra. Y el poder de Dios es lo suficientemente grande para vencer a esos principados y poderes que nos atormentan a menudo. Es algo maravilloso que la Biblia tenga esas historias. Significan mucho y no deben dejarse de lado. Están para ser aceptadas y apreciadas por lo que nos dicen acerca de con quién estamos tratando. ¿De quién es esta palabra? ¿Y Él puede hacer lo mismo por nosotros si Él lo necesita y lo necesitamos? Claro que sí. ¿Por qué debemos interpretar que el Pentateuco proviene de los días de Moisés? Muchas personas en esta época dirían que el Pentateuco tiene muy poco que ver con Moisés, que fue escrito mucho más tarde que él. El problema que tengo con tal postura es que eso no es lo que dice el Pentateuco. El Pentateuco nos dice muy claramente que Moisés escribió ciertas porciones del libro, particularmente el pacto. Y eso tiene sentido porque se requiere que se escriban pactos. Cuando el Pentateuco dice Moisés lo escribió, tiene mucho sentido. Asimismo, cuando llegamos al final del libro de Deuteronomio, se nos dice que Moisés escribió toda esa ley. Creo que se refiere a Deuteronomio en particular, de principio a fin. Así que ese es el problema. Si la Biblia no mantuviera que Moisés era responsable del Pentateuco, seríamos libres de tomar muchas direcciones diferentes. Pero la Biblia misma así lo pide. Ahora la pregunta del Génesis. No nos dijeron que Moisés escribió el Génesis, pero creo que en el contexto del Pentateuco es lógico pensar que aquí están, en el Sinaí, el libro del pacto está siendo escrito. ¿Quién es el Dios del pacto? Él es el Dios de los padres, como Yahvé dijo a Moisés en la zarza ardiente. Así, deberíamos grabar todas estas otras tradiciones, algunas orales, algunas escritas, que han existido antes y unirlas. Entonces, ¿es Moisés el responsable del Génesis? Creo que toda la evidencia señala que sí. Creo que la manera más natural de leer el libro de Éxodo es interpretarlo en el contexto del período de tiempo y los acontecimientos que describe, y como algo escrito para la gente que surge de esa situación por Moisés, el portavoz de Dios y líder en esa situación. Se ha hecho muy popular o muy común en nuestro día no interpretar el libro de Éxodo contra esa situación histórica y ese periodo de tiempo. Pero en la crítica histórica clásica, la clásica erudición bíblica del siglo XIX y gran parte del XX, era común suponer que esta historia era una narrativa compuesta basada en fuentes que venían, a lo más temprano, quizás de la época del rey David, y luego se extienden hasta el periodo del exilio e incluso después. En nuestros días, ahora se ha convertido en la opinión dominante entre los estudiosos que el libro de Éxodo fue, en gran parte,
compuesto después del exilio y que, realmente, la situación histórica que subyace detrás de ella, las preocupaciones que está tratando de abordar, son preocupaciones del período persa en Israel después del exilio, especialmente con los intereses en competencia de los sacerdotes en Jerusalén y los propietarios de tierras y la gente común fuera de Jerusalén, y que es una especie de documento comprometido. Es realmente una manera muy diferente de acercarse al libro de Éxodo que lo que el propio libro en la superficie parece invitar. Y entonces, creo que sí importa cuáles son nuestros supuestos acerca de su trasfondo, y si hay un Dios, y si ese Dios realmente llegó a la historia y redimió a su pueblo de Egipto con una mano poderosa, si realmente levantó un portavoz y un gran profeta para hablar con su pueblo, tiene sentido para mí que el gran portavoz de su pueblo en ese momento hubiera registrado eso, y eso es lo que tenemos en la narración del Éxodo. Hubo una edición que sucedió después de Moisés, por ejemplo, en el Génesis, donde se habla antes de que hubiera algún rey en Israel, y la muerte de Moisés en Deuteronomio. Sabemos que había fuentes antes de la época de Moisés, pero parece que su esencia se juntó en el tiempo de Moisés por un par de razones que puedo mencionar de improviso. Una es que la estructura del Deuteronomio se ajusta mucho mejor a la estructura de los pactos hititas del tiempo de Moisés que a la mayoría de los pactos desde el tiempo de Josías y otros períodos. Otra es, si nos fijamos en la estructura de la primera parte del Génesis, tenemos a Adán, Noé y Abraham. Cada uno está conectado por una genealogía con 10 generaciones, terminando en 3 hijos. Y son selectivos. No incluye todos los nombres en la genealogía, como estas, a menudo no lo hacían. Pero también nota que con cada uno de estos hay una bendición. Dios los bendice. Dice a Adán y a Noé: sean fructíferos y multiplíquense. Luego a Abraham le dice algo similar. Hay una maldición en cada uno de ellos: maldita sea la serpiente y su simiente. En el tiempo de Abraham, malditos los que te maldigan. En el tiempo de Noé es, maldito sea Canaán. Aunque Cam lo hizo, Canaán fue maldito. ¿Para qué generación sería relevante? Para una que se prepara para entrar y tomar la tierra. La tierra de Canaán es enfatizada una y otra vez. La promesa de esta tierra es algo que sería relevante para la generación preparándose para entrar y tomarla, pero está construido incluso en la estructura de cómo se relata el primer ciclo de historias. ¿Qué fuentes tenía Moisés a su disposición cuando escribió Génesis? Moisés tenía varias tradiciones orales que usó cuando escribió el Pentateuco, porque la tradición judía transmitía sus historias oralmente, y las historias que se contaban de generación en generación. Y él creció en una sociedad que pasó esas historias oralmente, así que tenía ese contenido. A diferencia de la sociedad actual, en la que dependemos más de las cosas que están escritas. Ellos perfeccionaron la tradición oral más de lo que podemos mantenerla hoy. Nosotros perfeccionamos la escritura, por eso somos cautivos de lo escrito. Pero para ellos, la historia fue contada correctamente, revisada una y otra vez en el tiempo. Así que, particularmente de la tradición africana de donde vengo, hay tradiciones orales que se han pasado de una generación a otra. Y como no había otra alternativa, para escribirla, solo se transmitió oralmente. Había mecanismos para verificar, asegurándose de que es correcto y está protegido. Eso es lo que sucedió con los judíos cuando las escrituras no se escribieron, cuando la revelación de Dios no se escribió. Estaba protegido. Se comprobó y se pasó correctamente, debido a que no se podían dar el lujo de escribir, de modo que pudieran volver y comprobar. Esta es la única forma en que lo escucharon y tuvieron que protegerlo para que se presentara correctamente.
Es razonable suponer que Moisés tuvo una importante tradición oral a su disposición cuando escribió el Génesis. Claro que no estaba allí para observarlo todo. Sabemos que ha escrito fuentes con las que a menudo polemiza para dar la versión de la historia de Dios, en contraste con otras historias escritas. Pero piense en cuán importante fueron las promesas del pacto para Abraham y el énfasis en las múltiples generaciones de bendiciones, el signo del pacto de la circuncisión para transmitir la fe de generación en generación, que sería principalmente una responsabilidad doméstica. Sabemos que hay razones específicas por las cuales la historia oral era importante. También sabemos que en el mundo antiguo en general, la historia oral era muy importante, si no primaria, al menos igual a las historias documentales. Y así, no hay nada problemático en creer que Moisés se basó sustancialmente en la historia oral mientras incorporamos la consideración de la inspiración, que Dios supervisó la escritura de la misma. Y esto nos alivia de la visión de inspiración de algún rey con un dictado mecánico, como si Dios simplemente le diera a Moisés que escribir, porque vemos la personalidad y la influencia del autor, el estilo literario de Moisés en el libro del Génesis. Cuando Moisés escribió lo que llamamos la historia primigenia, las viejas historias que comienzan el libro del Génesis, es obvio que él tenía que usar algún tipo de recurso. Así que si pensamos en ese libro, especialmente en su estructura, hay una cierta palabra hebrea que se usa. Es el Toledot, y puede traducirse como «estas son las generaciones de», o «esta es la historia de», y esta palabra se utiliza en todo el libro. Y me parece que a medida que retrocedemos en este libro, nos damos cuenta de que estas fueron probablemente historias individuales o tabletas a las que de alguna manera Moisés tenía acceso. No nos explica eso, no nos dice eso, pero estos eran probablemente documentos históricos que él estaba usando, y luego, a través de la palabra divinamente inspirada de Dios, él es capaz de unirlos y de crear lo que es la perspectiva de Dios en la creación, la perspectiva de Dios sobre la caída, la perspectiva de Dios sobre el diluvio. Contra todos los otros antiguos documentos del cercano Oriente, Dios usa estos que ya estaban en posesión de la gente para dejar las cosas claras y pudieran saber que esto es donde la vida se originó y esto es lo que ocurrió en los inicios de los tiempos. ¿Utilizó Moisés algún documento escrito como fuente para el contenido del Pentateuco? Estamos hablando de la autoría mosaica esencial del Pentateuco. Debemos imaginar a Moisés sentándose y escribiendo todo de primera mano. ¿O hay algún ejemplo de él usando fuentes escritas en el Pentateuco? Y creo que lo hay. Si nos dirigimos a Génesis 5:1, dice que este es el relato escrito de la línea de Adán, por lo que parece que Moisés está reflexionando sobre algún tipo de documento escrito que tenía antes que él. Y más tarde, en el libro de Números, y el relato es el viaje a las llanuras de Moab. Nos dicen en Números 21:14. Es por eso que el libro de las guerras del Señor dice, y cita de esta cosa llamada el libro de las guerras del Señor. Ahora, no tenemos copias existentes de eso, pero parece que Moisés efectivamente tenía fuentes escritas a su disposición cuando escribió el Pentateuco. La pregunta, cuando piensas en los 5 libros de Moisés, en la Biblia alemana y en otras tradiciones, y tenemos que pensar en él como un erudito literario, escribiendo este magistral, esta impresionante pieza de literatura, estos 5 libros. Tienes que recordar su pasado. Y creemos que no sabemos mucho de él, pero cuando empiezas a analizar y examinar lo que tenemos disponible, sabemos bastante. Este es un hombre joven, que se crió entre la realeza, la nobleza de Egipto, durante la era del Nuevo Imperio. Y esto es como, ya sabes, como un momento de esplendor imperial. Quiero decir, esta es una época de gran aprendizaje, de gran arte, gran cultura.
Y Moisés, él es parte de eso. Es parte de su vida. Y él sabe especialmente todo lo que sucede en Mesopotamia. La gran conexión cultural con Mesopotamia. Aquí es donde tienes los códigos legales. Tienes estas grandes tradiciones de la ley y el orden. El código de Hammurabi, los códigos de la ley sumeria, todo lo que precedió a su tiempo, que vienen siendo cientos de años antes de que él naciera. Y él tiene acceso a eso. Nosotros sabemos que hay relaciones y conexiones culturales entre Mesopotamia y Egipto. Así que tiene acceso a estos textos y recursos. Y así, cuando él, inspirado por el Espíritu, comienza a reunir la historia de los orígenes, que tiene la historia sumeria del diluvio, las historias de Mesopotamia sobre el diluvio, tiene todos estos textos, estas tradiciones. Pero aquí, él está escribiendo, o entintando, o cualquiera que sea la forma que utilizó, tiene una perspectiva única, y es la única perspectiva del único Dios que hubo, de hecho, un diluvio. Las tradiciones de Mesopotamia eran parcialmente correctas. Hubo un diluvio universal. Hubo un relato de la creación, de cómo Dios creó todo, desde el principio. Pero ahora, debido a su revelación que tenía de Yahvé, como el Dios creador, y esta revelación de Yahvé es una revelación de gloria, esplendor, gracia y ley. Él tiene la postura correcta. Esto es lo que realmente sucedió. Así que, sí, tiene acceso a recursos como erudito en Egipto. Pero, esa revelación particular, esa revelación especial, que le ha sido dada, le da a Moisés una visión única. Porque Dios, sí, envía un diluvio, pero es una base moral del diluvio. No es que de repente Dios está muy enojado con el hombre y acaba enviando un diluvio. No, hay una razón para ello, y encaja en su plan de redención. Por lo tanto, ese es el trasfondo de los recursos escritos, que Moisés tiene a su disposición. Es un trasfondo muy claro, el contexto egipcio, y por lo tanto, hay un sentido de confiabilidad a lo que tenemos frente a nosotros. Nos debería preocupar que el Pentateuco refleja una forma de hebreo muy posterior a la época de Moisés. El hebreo, en el Pentateuco, particularmente en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, refleja el tipo de hebreo al que generalmente nos referimos como hebreo clásico, del dialecto de Jerusalén. Por hebreo clásico, nos referimos al hebreo desde la época de la monarquía primitiva, el período del exilio y el dialecto de Jerusalén, porque la forma en que hablaban y escribían hebreo en Jerusalén era diferente a la de Samaria en el norte, más bien un dialecto del sur. Esto no debería ser preocupante, sin embargo, esto sería posterior a Moisés, porque tenemos en Deuteronomio 2 cantos al final del libro. El canto de Moisés, en Deuteronomio 32, y luego el testamento de Moisés, Deuteronomio 33. Y estos cantos parecen reflejar un hebreo que es más antiguo que el libro en su conjunto, así que sabemos que tenemos algunas cosas tempranas allí. Ahora, la estructura narrativa del resto del libro son los discursos que Moisés pronunció a los sacerdotes. El hebreo en estos discursos podría haberse actualizado dramáticamente desde la época de Moisés hasta la época de la monarquía. La pregunta sería, bueno, entonces, ¿por qué estas canciones al final del libro no habrían hecho eso? A partir de las prácticas de los escribas, parece que tendieron a dejar la poesía sola. No se meterían con la poesía porque la estructura poética es más inusual. Tenemos ejemplos en otro lugar, donde actualizaron gramaticalmente la narrativa. No tuvieron problema para eso. Como ejemplo del tipo de actualización gramatical que podríamos tener, uno de los idiomas antiguos que se escribieron muy parecidos al hebreo, fue el hitita. Tenemos ejemplos de escribas que tomarían los textos hititas tempranos que fueron escritos en el período temprano y gramaticalmente los actualizaron a la forma posterior de los hititas. La colección de las leyes, las de Telipino el hitita, fue escrito originalmente en el período hitita cerca de 1600 AC.
Fue copiado durante los siglos, pero por el 1200 AC, el idioma hitita había cambiado. Así que tenemos una copia del mismo texto, pero la gramática, la morfología, la forma del hitita había cambiado, por lo que fue más de 1200. Podría ser similar a lo que hemos hecho en la Biblia hebrea con el Pentateuco desde el tiempo de Moisés. Sabemos que los escribas hicieron esto. Y hay, en realidad, un par de palabras en Deuteronomio y en el resto del Pentateuco, que son formas tempranas de palabras particulares que aparecen en medio del hebreo posterior. Creo que algunas de esas primeras palabras nos dan una pista de que el libro sí era temprano. La mayoría de las formas se actualizaron, pero aún tienes algunas iniciales incrustadas en el texto. El Pentateuco refleja a Moisés y lo que escribió cuando guiaba al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero si aprendes hebreo y estudias el Pentateuco, encontrarás que el hebreo realmente refleja un momento posterior. Eso molesta a algunas personas, pero quiero sugerir que no debería, porque una parte clave de lo que significa ser un seguidor de Jesús es que las cosas que creemos son traducibles. Solo para mencionar a Jesús, el cristianismo es la única religión cuyo documento, el Antiguo Testamento, no fue escrito en el idioma que su fundador hablaba principalmente. Jesús habría hablado hebreo o arameo, su Nuevo Testamento está escrito en griego. Ese es un punto poderoso aquí, la Biblia es traducible. Estudie otras religiones y verá que tiene que aprender el idioma original, y solo podrá entenderlo de esa manera. Piense en el Corán, tiene que aprender árabe, e incluso ellos dicen, una traducción del Corán no es adecuada. Así que, en cierto sentido, si el Pentateuco se ha actualizado, demuestra que Dios quiere que podamos leer su palabra. ¿Cuándo se habría actualizado? No lo sabemos precisamente. En el Antiguo Testamento las Escrituras hacen una aparición poderosa en los días de Josías. Durante la Reforma encuentran un libro de la ley. En Esdras, cuando el sacerdote regresa y trabaja con el pueblo de Dios que regresó del exilio, dice que lee la Torá. Quizás tiene el Pentateuco y lo está leyendo. Tal vez se ha actualizado durante su tiempo. Sabemos que el lenguaje cambia con el tiempo, y es importante que la palabra de Dios preserve lo que se dijo originalmente. El Pentateuco que tenemos muestra al pueblo de Dios, dejando formas más antiguas de palabras para asegurarse que continuarían comunicándose. En cierto sentido, en lugar de molestarnos, debemos estar agradecidos de que el Evangelio se traduzca con el tiempo.